Las biografías de los oradores y las presentaciones preaprobadas están publicadas, entonces pueden escanear el código QR. En este sentido, pues vamos a tener un panel, una conversación, no va a haber una presentación que se asocie en esta segunda parte, no se preocupen por eso, pero van a poder ver el flujo de los temas de conversación que nuestra facilitadora Denise Kennedy, que ya conocieron a final de la sesión anterior, pues va a estar presentando. Y con eso, habiendo dicho lo anterior, entonces le voy a pedir a Denise si por favor puedes regresar. Kyle, también veo tu cámara activada. No sé si quieras agregar algo. Tommy, me parece que lo cubriste muy bien. Gracias. Nada más quisiera reconocer que tuvimos más de 100 asistentes en la primera sesión. Parece que nos vamos a acercar a eso ahora. Muchas gracias a nuestros panelistas y moderadores por esta sesión. Y bueno, pues vamos a pasarle la palabra entonces a Denise. Muchas gracias, Denise. Gracias. ¿Me pueden ver? Sí, sí, sí. Sí, ya puse el spotlight para que se fije el video en pantalla y vamos a traer el resto del panel en el momento en el que se vean las diapositivas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues primero que nada quisiera agradecerles por participar el día de hoy. Tuvimos una sesión ya anteriormente esta mañana y esta es la segunda, que es una extensión de la primera y se trata sobre productos derivados de llantas y estrategias de expansión de mercado. Entonces, voy a presentarme. Y después voy a mostrar algunas diapositivas y después nos vamos a meter de lleno al panel. Yo he estado en el reciclaje de llantas durante 37, ya casi 38 años este año. Mucho tiempo me he involucrado en diferentes áreas. También he tenido eh, bueno, participación con Cal Recycle como contrato y subcontratista durante 14 contratos y pues trabajando en el mercado he trabajado probablemente con todos los fabricantes como parte de nuestros productos en California a través de esos programas. Entonces, pues bueno, me involucro durante mucho tiempo. Tengo un muy buen entendimiento de en dónde pues están las dos partes, también de parte de los proveedores de materia prima, porque a veces se combinan algunos de los contratos. Les requerimos que puedan utilizar hule californiano para poder obtener las subvenciones. Entonces, les voy a mostrar tres diapositivas rápidamente que yo normalmente presento y digo, no voy a pasar aquí mucho tiempo en ellas, entonces vamos a pasar a la primera. Este es un catálogo. Son todos los productos, bueno, un muestreo de los productos que se hacen en California y que Cal Recycle ha apoyado. Tenemos un catálogo que ejemplifica, pues, muchos de estos no están actualizados, algunos sí, pero nada más quería mostrar esto para que se vea. Y también está en la página web de Cal Recycle. Vamos a la siguiente. Esto va a ser muy rápido. Esta es una diapositiva importante que siempre presento debido a que está involucrada con el desarrollo de productos en más de 3.500 pruebas a lo largo de todas estas compañías. Pues siempre hay que tener un cliente antes de empezar a desarrollar productos. Eso es bien importante porque no siempre pasa. Y después el material de la materia prima probablemente necesita ser no nada más una cuestión de financiamiento, sino también del hule y la parte logística de cómo se obtiene. Entonces, nada más quisiera mantener esta lista aquí en mente en caso de que estén pensando en desarrollar un nuevo producto, porque estos puntos son bien importantes. La siguiente. Creo que nos falta una. Ahí está. Este es otro punto importante. Muchas personas no saben cuáles son los materiales del material que se utilizan para qué productos. Los productores pues son de hace algunos años. Aquí está el Sistema Internacional de Unidades. También bueno, siempre es importante utilizar estas unidades del sistema internacional primero cuando estamos haciendo la medición de tamaños de partículas y ya después la parte estadounidense que es una adición, pero bueno, hay que revisar esto en caso de que también estén buscando desarrollar un producto. Esto les dice parte de los tamaños que las compañías están usando. Muy bien, eso es todo. Ahora vamos a pasar al panel. Nada más primero tomo algo de agua. Si el panel pudiera prender su cámara, eso sería maravilloso. Muy bien, pues entonces una de las cosas el día de hoy que vamos a hacer es que vamos a, pues,
aquí platicar con nuestros fabricantes de productos derivados de llantas. Les vamos a pedir que contrasten preguntas. Yo no estoy revisando el chat, entonces si ponen una pregunta ahí no la voy a ver. Por favor, pónganla en el botón de Q&A o de preguntas y respuestas. Ahí escriban su pregunta y si la contestan por parte del fabricante, yo no voy a ver la pregunta, no la voy a volver a hacer a menos de que regrese y la revise. Entonces no tienen que contestar en este momento, pero si quieren, pues entonces puede ser que a veces se pierda mientras estoy presentando. Bueno, entonces déjenme nada más, me pongo mis lentes. Antes de presentar al panel, este panel es bastante dinámico, de hecho apenas ya tuvimos algunas muy buenas presentaciones. Y ellos son nuestros líderes con respecto a fabricación de productos derivados de llantas y los beneficiarios también del programa y los fondos, las subvenciones de incentivos de reciclaje de llantas. Tres de ellos, de estas compañías, de hecho, también han estado en el programa o contrato de pruebas de materiales, asistencia técnica y conversión de materia prima reciclada. De hecho, hemos dado algunas pruebas para sus fines. También hemos tenido algunos subcontratistas, algunas personas que también les pueden ayudar para poder lograr lo que querían lograr, para poder también expandir su producto y ayudarles a desarrollarlo. Nuestro panel de expertos va a mostrar estas perspectivas que vienen de su experiencia en el mundo real de fabricantes que tienen productos derivados de llantas de alto valor. Hay tres de estas compañías en California que también tienen operaciones fuera de California, entonces pues en realidad son dueños de múltiples instalaciones. Y bueno, añadiendo al impulso de la sesión anterior, aquí es en donde vamos a hacer mucho más preguntas a estas personas. Ahora, no sé si Brian Flexi logró estar aquí o ya no, porque la vez pasada no logró. No, Brian no está acá. Ok, bueno, pues entonces en caso de que llegara, por favor me avisan. Él estaba en un avión y después empezó a tener problemas conectándose desde otro lugar. Entonces, pues bueno, no vamos a hacerle preguntas a él, pero bueno, voy a empezar con él. De hecho, él es parte de los socios de US Rubber, que de hecho desarrolla pisos premium de hule reciclado también para propósitos acústicos y productos de control de vegetación para soluciones sostenibles. Y bueno, pues más o menos tuvimos una presentación que hicimos para a su nombre en la última sesión. Después, Cobus Conradi es Chief Business Officer de Traffic Dividers, es también a cargo, la persona que está a cargo de algunos de estos atenuaciones de impacto, algunos de estos dispositivos también para control de tráfico y bueno, pues dio una muy buena presentación. Aquí pueden ver ustedes todo lo que ellos han estado haciendo. Después, Eileen Dutton es vicepresidenta de producto en Malarkey Roofing. Se encargan de fabricar tejas de asfalto de alto desempeño sostenible con también hule incluido para poder desarrollar responsabilidad medioambiental y durabilidad. Y después Tim van der Heijden, que es presidente de SafePath Products. Ellos se encargan de hacer transiciones, rampas que cumplen con la ADA, que son durables y también amigables con el medio ambiente. Muy bien, pues entonces vamos a ponerlos a todos en la pantalla para que los pueda ver y pueda ver con quién estoy platicando. Muy bien, gracias, ahí está. Y aquí ustedes pueden ver quiénes son. En algunos casos, para todas las personas que nos acompañan, vamos a estar haciendo preguntas tal vez para una persona, tal vez para tres. Va a haber mucha variación. Aquí tenemos diferente variedad de preguntas que pues ellos también se han encargado de incorporar algunas de estas preguntas y también encontramos algunas otras. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y quisiera hacer aquí un rompehielos. Bueno, de hecho, quisiera platicarles algunas de las áreas en caso de que ustedes quieran realmente ver o escuchar todo esto, pero vamos a estar hablando un poquito de materia prima para segura, navegar también las fluctuaciones en la demanda, algunas estrategias comprobadas en el mercado, algunas lecciones aprendidas que se han previamente compartido, la brecha entre expectativas y el crecimiento, así como las realidades en campo, capturar nuevos mercados y también el rol de la investigación, el financiamiento y la asistencia técnica, probablemente algunos otros, pero esos nada más son algunas cosas a resaltar. Muy bien.
Entonces, cada uno de ustedes está transformando las llantas post-consumidor en productos de alto valor como sistemas de seguridad, pisos y soluciones de accesibilidad. Esto es para todos ustedes. Voy a empezar con Eileen, Tim y después Cobus. Brevemente, ¿qué fue lo inicial que trajo su compañía a este espacio de productos derivados de llantas y cuáles son las ventajas únicas que el hule reciclado puede brindar en sus aplicaciones específicas? Bueno, lo que nos trajo a nosotros básicamente fue que siempre hemos, de hecho, estado produciendo desde 1986 estas tejas modificadas con SBS y pues nosotros estamos en una desventaja de costos a comparación de las tejas tradicionales. Nuestros materiales funcionan mejor, pero también tenemos que ser competitivos de costo. Entonces, nuestra razón principal de buscar diferentes materiales para poder incorporarlas en nuestro producto es cómo podemos hacer que nuestro producto sea mejor, pero a un menor costo. Y parte de lo que nosotros revisamos fue hule granulado como reemplazo para el hule de SBS. Eso fue de hecho lo que nos trajo a este espacio y pues también hicimos trabajo con algunas personas que estaban tratando de vendernos algunos concentrados. No funcionó muy bien, entonces tratamos de hacerlo nosotros mismos y bueno, pues por eso nosotros empezamos a incorporar el hule granulado para poder hacer estos productos. Muy bien, gracias. Tim, sí, gracias. Bueno, cuando yo estaba haciendo investigación para un cliente de la ADA, la ley, pues a mí, bueno, pues yo vi que había necesidad de diferentes tipos de transiciones en diferentes áreas y entonces yo estaba viendo algunos de los productos que eran de aluminio y se estaban vendiendo por $400. Y yo pensé, bueno, tiene que haber otra alternativa a eso y entonces yo cuando fui empecé a ver también algunos topes para reducir velocidad que estaban hechos con llantas recicladas y dije, bueno, ¿por qué no hacemos rampas con material reciclado? Lo hicimos y en ese punto pues las propiedades de los materiales de llantas recicladas, la calificación de SEO, que de hecho no es el lenguaje para materiales, es mucho más grande que cualquier otra parte de aluminio tendría. De hecho, tiene muy buena durabilidad y la gente a mí pues también me pregunta, bueno, ¿cuánto duran? Y yo les digo, bueno, es que todavía no sé, porque los primeros que nosotros vendimos en el 97 siguen estando igual y se ven igual que cuando los vendimos. Entonces los hacemos muy bien. Nada más es una cuestión de que pues bueno, no se reemplazan en realidad y esa es una de las razones justo debido a el ruido, el hecho de que no se resbalan, que también pueden funcionar bien en el clima, etcétera. Me parece que nunca se ha perdido una rampa en la historia de nuestra compañía que yo pueda recordar debido a la forma en la que nosotros lo aplicamos y también los adhesivos que se usan. Entonces, la verdad es que es una aplicación fantástica para lo que nosotros lo usamos y también para lo que la gente lo compra para ellos y para sus casas y sus negocios. Gracias, Tim. Tim también ha tenido muchos momentos en donde le cae el 20 durante muchos años, lo tengo que decir. Como sí, bueno, parece que Tim y yo probablemente hemos vivido la misma vida. Nuestra selección también fue debido a las propiedades. Entonces, nosotros somos un fabricante pues bastante grande, hacemos todo tipo de fabricación en realidad y pues hace algunos años los dispositivos de seguridad de tránsito pues de hecho utilizaban estas bases como de arena, entonces después empezamos a ver un poco la parte de las llantas, del hule granulado, la verdad es que es un producto que puede estar en la calle día tras día si se hace un proceso de modelado de fabricación, la verdad es casi indestructible y eso es lo que nosotros necesitamos porque muchos de nuestros clientes salen y pues la verdad es que a veces lo rentan una y otra y otra y otra vez y está allá afuera en el sol, en la nieve, son entornos bastante hostiles y se mantiene. Entonces, la verdad es que es un producto fenomenal, es una muy buena elección para nosotros. No hemos ido de regreso, de hecho, nosotros seguimos haciendo la actualización y todavía tenemos stock de la base anterior que utilizábamos porque, pues bueno, la alternativa definitivamente ha tomado el mercado. Eso es muy bien, gracias, está muy bien, gracias, Cobus. Podemos aquí a ver algunos retos principales en nuestra industria con respecto a estos productos. Entonces, asegurar
oferta consistente de pues estos materiales, estos insumos de alta calidad sigue siendo pues algo operativamente desafiante en California cuando tenemos 325 millones de llantas y aún así pues se tiene que tener material correcto. Entonces, Tim, voy a preguntarte y después a Cubus, ¿cuáles son algunos de los retos más importantes que se enfrentan hoy en día y cuáles son las estrategias, prácticas o alianzas que ayudan a estabilizar la oferta? Bueno, las líneas de oferta son bastante sólidas para nosotros. Tenemos un material de muy alto grado. Nuestros proveedores, pues la verdad es que nos cuidan bastante bien. Una vez más, tenemos estándares muy altos para nuestros materiales, entonces pagamos más por él también, pero pues eso está bien porque es lo que necesitamos para nuestros productos. Afortunadamente, de todos del volumen de problemas que nosotros podríamos tener, ese suele ser uno de los que no estamos experimentando en este momento o en los últimos 10 años, 5 o 10 años. Muy bien, Cobus. La misma historia, sí, la verdad es que la oferta está bastante sólida. La pregunta es si nosotros queremos integrar verticalmente la cuestión de los insumos propiamente y eso pues es todavía sigue sin saberse, pero la verdad es que nuestros proveedores siempre nos dan lo que necesitamos a tiempo y obviamente hay diferentes tipos de hule que se pueden obtener. Si a lo mejor es más, por ejemplo, algo relacionado a coches de pasajeros, hay algunas fibras que se tienen que quitar. Si es una llanta de un camión, hay más acero, pero en ambos casos nuestros proveedores nos los dan en un estado en donde es muy usable, muy útil, muy amigable para nosotros. Y los últimos 2 o 3 años los socios que tenemos realmente han mejorado su producción, la calidad también del granulado, entonces estamos muy, muy felices en ese sentido. El punto de Tim, hay muchos problemas con los que nosotros lidiamos y de hecho también me dio algo cuando vi la parte de paga, pero pues bueno, la parte de los proveedores no es un problema. Aileen, no sé si quisieras contestar o quieres pasar a la que sigue. Sí, no, en realidad creo que no necesito agregar nada. Muy bien. Sí, bueno, estaban diciendo que utilizaban más o menos como 2 millones de libras, ¿no? De hule. Sí, en esa planta sí, así es. Sí, porque tienen varias plantas. Muy bien, muy bien. Entonces, pues la fluctuación de la demanda, esta va a ser para Eileen y para Tim. ¿Cómo manejan estos cambios impredecibles de demanda para estos productos derivados de llantas? ¿Han notado que hay cambios notables en los clientes o en las preferencias de los especificadores en los últimos 3 a 5 años? ¿Y cuáles son las tácticas que han sido efectivas para poder suavizar esos ciclos? Eileen, ¿quieres contestar primero? Repito la pregunta. No, sí, la tengo fresca. Yo diría, pues, que los productos derivados de llantas, nosotros tenemos la ventaja, al menos, digo, tenemos un almacén bastante grande, tenemos almacenes grandes, tanto en el Midwest, así como también en la costa oeste. Entonces, pues, de hecho, nosotros precompramos materiales. Algunas de las personas que compiten con nosotros por el tipo de material son los contratistas de pavimentación. Entonces, durante temporadas bajas, nosotros, pues, de hecho, hacemos todo el stock del material y eso nos ayuda a pasar por todo el año sin tener ningún tipo de problema. Entonces, así es como nosotros lo manejamos. ¿Ok? Muy bien. Sí, bueno, una de las cosas que nosotros tuvimos cuando estuvo en Texas la situación con estos momentos en donde hizo muchísimo frío. Digo, afortunadamente pudimos tener stock adecuada para mantener nuestras operaciones, pero pues sí, definitivamente somos sujetos a problemas de petróleo y también aparte del lule, ¿no? Entonces, con respecto al componente de clientes, pues esto la verdad es que sí es algo, tal vez suena como que jactante, pero la verdad es que no. Nosotros nunca hicimos publicidad hasta hace un año. De hecho, nosotros aumentamos nuestros esfuerzos de marketing y la verdad es que eso ha aumentado bastante nuestra exposición de marketing y también nuestra producción. Pero lo más valioso para mí y también para esta compañía, pues era justo hablar con los clientes, salir, hablar con ellos, saber qué necesitan, cuáles son sus demandas, qué les gustan, qué es lo que quieren. Desarrollamos nuevos productos. Nada más de eso
esas conversaciones y después los volvemos a incorporar y hacer que participen de una manera maravillosa, porque entonces ahora todo el mundo también está ocupado. Entonces, esa es una de las cosas que pues uno piensa que sabe lo que sabe, pero en realidad no, hasta que uno sale y habla ya con los usuarios finales y los clientes y sabe qué es lo que realmente quiere y entonces se aprende mucho de ellos justo para poder desarrollar y mantener esos productos como lo mencionaban, ¿no? Se necesita tener un cliente antes de desarrollar un producto. Hay que preguntarles qué necesitan, no que nosotros lleguemos y dijimos, ok, eso es lo que hay, es la única elección. Sí, totalmente. Cobus, y ustedes, por ejemplo, están en una zona de construcción, etcétera, entonces han encontrado que ustedes igualmente tienen como este tipo en donde tienen que mantener este inventario, de repente hay mucha ocupación o mucha demanda. Sí, bueno, igualmente es una curva y es por temporadas, entonces pues hay, cuando es una temporada baja, pues en realidad nosotros también tenemos un inventario de 3, 4, 5 meses de oferta y de esa manera lo vamos progresando conforme vamos pasando por el año, porque queremos mantener también estabilidad de nuestra fuerza laboral. Somos el tipo de compañía que queremos cuidar a las personas y no queremos aumentar o reducir las horas a lo largo del año. Entonces tenemos como diferentes temporadas dependiendo de los productos, sobre todo para hule granulado. Muy bien, la siguiente pregunta entonces va a ser con respecto a las expectativas de crecimiento versus las realidades en campo. Eileen y Tim, no que no quiere decir que no te voy a preguntar, Cobis, pero muchas veces hay un entusiasmo muy significativo con respecto al potencial de estos productos de hule reciclado. Aún así, pues puede ser que haya un retraso en la adopción real. ¿En dónde han visto la brecha más grande entre las expectativas y el desempeño como tal del mercado? ¿Y cuáles son las lecciones clave que eso les ha enseñado? Esa es una buena pregunta. Yo diría que varios de nosotros en Malarkey pues estamos más o menos verdes, digamos, aunque no tanto, y también desde la parte de producción, yo diría que pues de hecho nosotros hemos tenido algunos problemas del lado de la producción debido a que pues sí hay algunos retos a la hora de utilizar pues el hule granulado, de eso no hay duda, sí hay algunos problemas, pero de la perspectiva de los dueños de casas, como lo mencioné en mi presentación de inicio, muchas veces hay mucha gente escéptica y conforme nosotros seguimos haciendo esto, pues la gente empieza a ver que los productos realmente funcionan igual o mejor de lo que están acostumbrados. Los dueños también de casas pareciera que están más de acuerdo con los productos reciclados y también eso es lo que nosotros estamos viendo. Y pareciera que la demografía, sobre todo para los techos, aún en la mayoría, sigue siendo personas mayores, pero estamos empezando a tener un poco más también participación de la siguiente generación que pues están teniendo que hacer estas remodelaciones en los techos. Entonces, treintañeros, cuarentañeros, pues están bastante más de acuerdo al reciclaje y los beneficios que puede traer. Entonces, tener un grupo más joven que ahora está empezando a hacer estas compras para los techos, pues en realidad ha mejorado nuestra participación en el mercado. Muy bien. Gracias. Bueno, pues la gente no compra algo porque se recicló. Un pequeño porcentaje sí lo hace. Me parece que hay algunos informes del mercado que me parece que va de 16 hasta 19% máximo que compran algo porque es verde, ¿no? Y la razón por la que lo compran es por el desempeño y tiene que desempeñarse a una tasa más alta a cualquier de algún otro material virgen que se le compara. Eso es lo que entonces va a cambiar ese mercado. Pero como yo lo mencionaba anteriormente, esta mañana, si nosotros no le aseguramos a la gente que tienen productos de alta calidad que se les está entregando de fabricación estadounidense, específicamente California, pues entonces nosotros estamos ligeramente pues detrás de otros productos que están surgiendo que van a pues manchar, digamos, los buenos productos que nosotros podemos hacer y eso no lo puede dejar de enfatizar lo suficiente. Buen punto, buen punto. Ok, bueno, pues hay otra pregunta aquí con respecto a la entrada en el mercado. Tim y Cobus, vamos a empezar con ustedes. Bueno, de hecho, los tres quiero que contesten esta pregunta, pero para aquellos que han entrado exitosamente en nuevos mercados o aplicaciones, ¿cuáles serían sus estrategias más efectivas? Vamos a pensar en una nada más. No sé quién quiere empezar. Aileen está pensando, la puedo ver.
Entonces, Cubis, no sé si tienes una pregunta al respecto. Sí, claro, con gusto. Para nosotros, y a lo mejor voy a sonar como disco rayado, pero para nosotros la mejor estrategia fue que ya teníamos un producto de calidad, ¿no? Nuestro producto es muy sólido. Traffics como compañía, a pesar de que no somos tan conocidos, la verdad es que tenemos la mayoría del mercado estadounidense para nuestros productos. Algunos son líneas de producto de 85% del mercado. Para nosotros, en realidad, nada más fue una cuestión de disminuir el costo en este producto en sí. Entonces, nosotros enfrentamos el mismo problema que Tim mencionaba, o en donde llegan otros productos extranjeros, exactamente el mismo tipo de cosas con algunos químicos malos y estamos compitiendo con ellos, se deshacen en el campo, tienen muchos problemas y desafortunadamente cuando se está vendiendo un producto como el nuestro, que pues es un producto general, la gente nada más ve el precio y entonces lo compra y falla después de un año por los químicos y todos los problemas. Entonces, en realidad aquí lo más grande es el costo para nosotros y la estrategia alrededor de eso fue reducir el costo a través de la automatización y maximizar también pues la mano de obra que nosotros tenemos. Entonces es más o menos la misma respuesta que di en la presentación anteriormente. Gracias. Sí, me parece que la automatización una vez más hay énfasis ahí. Si nosotros podemos tener más actividad de nuestro lado con las agencias gubernamentales y también con las agencias estatales en California. Eso está bien, no tenemos mucho de eso que veamos que está llegando a través de nuestros portales, pero la idea sería, pues una vez más, se tiene que hacer costeable, tiene que durar mucho, tiene que ser de alta calidad y bueno, pues idealmente también desarrollar nuevos SEOs, diferentes sistemas también y la inteligencia artificial se está moviendo muy rápido. Para nosotros poder estar al día con la nueva tecnología para marketing, por ejemplo, es un reto, pero he de decirles que para mí es divertido porque me encanta aprender cosas nuevas, entonces es muy emocionante y yo puedo alcanzar a más personas ahora de lo que yo me hubiera imaginado con una sala llena de personas que llaman en frío. Entonces el paisaje está cambiando, tenemos que seguir con eso y mantenernos ahí y de esa manera seguir poniendo atención a las nuevas tecnologías que nos permita salir y brindarle información a la gente porque realmente la necesitan y asegurar que nuestros SEOs también están actualizados. Eso es un reto, pero también es importante hacerlo. Gracias. Veo una mano de repente que pasa en la pantalla. No sé si le sale a los demás. No, no mi. Ah, nada más es un botón de reacciones del público, de la audiencia. Nada más es un dedito hacia arriba con respecto a las respuestas del equipo. Ah, ok. Ok. Pensé que tendría que preguntar. Muy bien. Aileen, adelante. Si no, tengo otra pregunta. No, sí. Yo diría que nuestra estrategia en realidad fue producir un muy buen producto con los materiales reciclados. Nosotros no lo pondremos vender a menos de que fuera realmente un buen producto. Entonces, la idea era, como lo había mencionado, pues la vista fue nuestro primer producto y de hecho se llamó así porque de hecho era viendo hacia el futuro. También nos importó mucho la parte del reciclado y el desempeño del producto. Entonces, pues sí, en realidad creo que es lo único que tengo que decir en ese punto. Sí, y siguen creciendo. Cobis, ¿qué es lo que ha sido clave a la hora de tener tracción con las agencias de transporte y también pues los especificadores de las áreas de trabajo, de las obras y la seguridad? Bueno, nosotros utilizamos todos los productos que tenemos porque tenemos los atenuadores, los señalamientos, todo eso. Entonces, en realidad, lo único que tuvimos que hacer en ese caso fue ofrecer un producto sumamente confiable y después teníamos que hacerlo todo para entregarlo pues en tiempo. La agilidad era justo hacer los productos muy rápido y poder producir sumas grandes en grandes cantidades para que entonces el producto saliera de la puerta. Y también pues a veces había llamadas que nos decían necesito 20,000 bases y las necesito ayer. Si eso no se puede hacer para a lo mejor un contratista o para el Estado o para un DOT, pues entonces definitivamente no se va a empezar en ningún punto. Entonces sí, a partir de ese punto, pues la verdad es que sí es un mercado sumamente competitivo. ¿Y venden en todo el mundo? Digo, yo sé que están a lo largo del país, pero ¿venden a nivel mundial? Sí. Sí, así es. 25 países se le exporta y vendemos en 60, pero se vende en 25 países todo el tiempo.
Ok, muy bien. De hecho, sí, esa iba a ser otra de mis preguntas. Tim, ¿qué hay sobre ustedes? Bueno, nosotros cubrimos principalmente Estados Unidos y Canadá. Estamos empezando a buscar también otros países. La ADA es una ley específica, es una ley federal en Estados Unidos, entonces de alguna manera como que eso nos limita un poquito. Sin embargo, la movilidad obviamente no se limita a Estados Unidos y esos son problemas que siguen existiendo. Entonces, es pues al final el peso de nuestros productos y eso pues a veces pudiera ser también algo que disuade en ese sentido también. Aileen, ¿cuántas ubicaciones ustedes, bueno, no sé, más bien dime. Sí, nosotros tenemos tres ubicaciones. De hecho, estamos abriendo una cuarta posteriormente este año en Indiana y únicamente le vendemos a Canadá y a Estados Unidos. Estos son nuestros mercados. Y la razón es porque pues las tejas al final son pesadas. Es difícil también hacer los envíos con ese tipo de peso a distancias largas. Entonces se necesita pues un cierto radio alrededor de las plantas que sí en realidad pues puede ser algo que da ganancias el envío y pues así es como nosotros operamos. Ok. Bueno, mi siguiente pregunta era para Brian, pero de hecho más bien te voy a preguntar, Eileen, ¿cuáles son los requerimientos esenciales, ya sea en cuanto a capital, tecnología, navegación, alianzas, fuerza laboral, regulatorios, que en realidad les han ayudado a escalar con éxito su fabricación y bueno, pues ya se están expandiendo, obviamente están haciendo todas estas cosas, entonces tal vez ya las hayan hecho. Sí, yo diría que una de las cosas, sobre todo, pues dado que MRI es una compañía muy grande, nuestros requerimientos de capital fácilmente son más fáciles de satisfacer. Yo diría que la forma en la que hemos estado llevando Malarkey los últimos 10 años más o menos, pues hemos visto en dónde están nuestros costos, tratamos de controlar nuestros costos, ya sean costos energéticos o costos de fabricación o de envío. Entonces ponemos mucha atención al detalle para poder hacer que los costos estén en un punto en donde podemos generar dinero. Pero yo diría que si estuviéramos hablando de tal vez cómo podemos utilizar más hule granulado, pues probablemente, definitivamente habría más investigación que nosotros tendremos que hacer de nuestro lado. Creo que la manera en la que CalRecycle podría ayudar también es pues con unas de estas preguntas, tal vez a través de la red extensiva de agencias gubernamentales de California, tal vez podrían tener algunas otras formas o algunas otras ideas, tal vez como para probar los productos y que estas preguntas que la gente está haciendo con respecto a los peligros del hulo granulado se pudieran contestar mejor. Entonces, pues bueno, creo que eso sería algo que podría ayudar. Y bueno, pues sí, también yo buscara traer a otros actores más allá de Malarkey. Me parece que hay otro fabricante de techos que también está utilizando algunos materiales, pues en realidad creo que tendrían que revisar también el equipo para que ayude. Exacto. Pasamos a la siguiente. Cobus. ¿En qué forma los cambios en normativas o políticas han afectado sus operaciones? Parece que hay cambios constantemente en todos los aspectos. No sé cuáles afectan directamente a su empresa, pero los cambios en normatividad, ¿cómo han incidido en sus operaciones de la empresa? Al igual que la mayoría de las empresas, los cambios en materia de aranceles generan cierta incertidumbre, pero en el espacio que tenemos la base hemos tenido cierta fortuna, tenemos ciertas ah, pruebas, así que nos hemos visto protegidos, pero gran parte serían las políticas en materia de plantilla laboral en California. Como mencionaba anteriormente, hay algunas políticas muy agresivas y algunas que han afectado negativamente a empresas. Y estás entre la espada y la pared, porque quieres por una parte que se proteja a empleados, pero tiene que haber un punto intermedio
que proteja al empleado, pero que también permita prosperar a la empresa en estados específicos. Del lado de productos, afortunadamente, con este producto en particular estamos bien cubiertos. Con el resto de los productos hay que hacer muchas pruebas y análisis y cada vez que cambia una política tenemos que volver a hacer un análisis completo de nuestros elementos. Y para eso necesitamos chocar cientos y cientos de vehículos, así que puede ser costoso. Y les comparto lo siguiente, no es exactamente acorde a la pregunta, pero durante COVID teníamos dificultad de tener suficientes vehículos para chocar en nuestra empresa y nos acercamos con alguien para comprarle un auto y nos dijo, bueno, definitivamente te vendo el auto, pero qué bueno que va a ir a un buen hogar. Le dijimos, no, no es para un buen hogar, definitivamente. Mañana lo vamos a chocar, pero si de todos modos nos lo quieres vender, véndenoslos. Así que la cuestión normativa nos afecta más en materia de los dispositivos de seguridad vial. Por lo demás, estamos bastante protegidos. Tim, ¿quieres responder a esta u otra? El aspecto normativo no nos ha afectado tanto. Es más bien como dijo Cobus, las leyes en materia laboral en California son muy estrictas en cuanto a fabricantes. Nos ven como si fuéramos malévolos y no lo entiendo. Damos empleos a personas, hacemos cosas maravillosas, tenemos incluso fundaciones para apoyar a nuestra gente, tenemos bonos. Nos rompe el corazón que te llegue un documento a tu escritorio de alguien que apenas recuerdas que estuvo en tu empresa que te está demandando y esto, la demanda incluye a todos los trabajadores en los últimos 5 años por el hecho de que ese día les tomó 2 minutos el poner su tarjeta checador en su lugar y lo multiplican por las 250 horas. Y de nuevo, eso distrae. Estamos viendo por el retrovisor en vez del parabrisas. El retrovisor es más pequeño por buen motivo. Y si estamos constantemente viendo el retrovisor en materia de seguridad, higiene profesional y demandas frívolas, según las considero yo, resulta problemático para fabricantes. Ustedes conocen nuestros márgenes, no son tan amplios. Y de repente empresas se van del Estado por eso. Y te lo dicen. Y veo cómo se van a otro lugar. Y yo lo que quiero es que sea un lugar más sólido para contratar a gente. No me parece nada malévolo. Yo no he conocido a ningún fabricante malévolo que se aproveche nada más de su gente o que lastime a su gente. Así que esto me sorprende enormemente. Ha sido mi experiencia personal. Y creo que puede mejorar. Necesitamos ciertos cambios normativos en los estatutos actuales para impedir que ocurran estas demandas frívolas. Y en el tema de empleados, porque ambos lo mencionaron, lo abordaremos un poquito después, pero vamos a permitir una pregunta del público que no han visto solo para ir viendo algunas. Ok, Aileen. ¿Han considerado no fabricar en México o en Canadá porque los costos de envío serían menores? El mercado mexicano no ofrece muchas tejas. Por lo general tienen techos planos, azoteas, no en realidad tejas. Y así que no es la misma especialización. Me imagino que hay ciertas tejas planas que se envían a México, pero de eso no nos encargamos nosotros, sino distribuidoras más cercanas a la frontera. Pero sé que hay quienes exportan a México, pero nosotros específicamente no enviamos a México, pero nuestras distribuidoras sí, pero es un mercado más limitado. Ok, de vez en cuando seguiremos abordando preguntas del público. Veamos ahora, Tim, ¿qué ha sido esencial para fortalecer sus productos de hule granulado para personas con discapacidades? Lo que sería bueno, acabamos de visitar Colorado y Denver hace unos días y Denver ofreció fondos no reembolsables, creo que fueron casi 11 millones a una empresa de dólares. Y ahora tienen un negocio robusto. Sin esa infusión de fondos, no creo que esa empresa podría hacer lo que está haciendo hoy. Y con más fondos no reembolsables para infraestructura, con ciertos requisitos
de sostenibilidad. Si les otorgas fondos que produzcan, gracias a ese fondo no reembolsable, cierto volumen de hule granulado o pulverizado. Y eso traduce en ventas de ese material, es que le funciona también a la industria de productos para el consumidor porque reduce los costos. Es sumamente difícil eh, adquirir el equipo que se necesita para fabricar estos productos y cuesta tiempo y nosotros ya tenemos un superávit de llantas en el estado. Como saben, podríamos aprovecharlas, pero necesitamos el apoyo en mercadotecnia y en la capitalización de maquinaria también. Correcto. Bien, estos son sus millones de dólares. No fueron de un fondo para llantas, sino de un departamento económico para estimular la instalación de empresas en dicho estado, solo para su conocimiento. La siguiente es la función de asistencia técnica e investigación. Entiendo que todos y todas participan en el programa de incentivos de llantas de Cal Recycle, conocido como TIP, que ha sido de buenos resultados para ustedes. Reciben de 10 a 15 centavos por libra, dependiendo del tipo de material que contiene el producto que ofrecen a la venta y qué tanto contenido de este hule reciclado contiene. Bueno, no lo dije bien. Se les dan 10 a 15 centavos por libra, dependiendo de las dimensiones del producto reciclado que están utilizando, es decir, de pulverizado a granulado, y que utilizan en los productos. Toman este hule, lo integran al producto y cuando se vende el producto les dan el dinero. Y esta es la pregunta y esto se comentará en planeación en 2 semanas. ¿Consideran que financiar investigación adicional sería variable para ampliar el uso de hule reciclado en sus empresas o sería mejor asistencia técnica para el desarrollo de nuevos productos, mejorar productos o crecer sus operaciones? Cobus, iniciemos contigo. Ok, perfecto, excelente pregunta. Tenemos una situación singular porque Traffics es una organización bastante grande. El programa de TIP ha crecido de tal forma que cubriera, perdón, a un mayor número, un mayor volumen, lo haríamos. Nosotros podíamos duplicar o incluso triplicarlo, cuatriplicarlo y aún así consumirlo. Así 20 millones, 30 millones de libras adicionales sería muy lograble para nosotros como empresa porque estamos dispuestos a invertir y dispuestos a irlo creciendo. La cuestión es el que el programa de TIP a principios de año se va reduciendo y esto afecta a nuestros costos. Y es curioso porque muchos de nuestros productos se los vendemos a la Secretaría de Transporte del Estado de California y el TIP se reintegra a las operaciones del gobierno de California porque no queremos que los contribuyentes lleven nuestra carga, pero para el que seamos competitivos en ese mercado también lo hace más competitivo para la Secretaría de Transporte de California. Así que yo diría que habría que asignarle todos los fondos posibles al programa TIP, porque nosotros podemos consumir 20, 30 millones adicionales fácilmente. Y TIP son los programas para la industria llantera. Y con las necesidades que tiene el estado de California, pues se podría cubrir. TIP ha sido excelente. Y yo me siento como el novato, no sé quién lo inventó, a quién se le ocurrió el programa TIP, el programa es para la industria llantera, pero qué idea tan brillante, porque el incentivo simplemente es fabuloso, porque va más allá de solo pulverizar las llantas. Y California es singular en este sentido. Pocos estados ofrecen incentivos para ese segundo paso intermedio, por lo menos en mi opinión y según mis conocimientos. Y California lo ha hecho, así que yo diría que hay que crecer el programa. Ahora les va a ahorrar muchísimo dinero, protege al medio ambiente, protege muchas cosas y podemos seguir entregando los productos de alta calidad que puede utilizar de nuevo el estado de California. Así que más fondos para ti. Si pensé que iba a ser pregunta, me hubiera mandado a hacer una playera que diga más fondos a TIP. Bien, alguien más hizo una pregunta, dice, ¿qué cambios al programa TIP les gustaría ver a cada una de sus 3 empresas para mejorar el éxito del programa? Así que esa era una de las preguntas del público y ya con tu respuesta se cubrió. Tim, pasamos contigo.
Yo aumentaría la tasa de reembolso para que sea mayor, porque de ahí entonces podríamos tomar parte de esos ingresos para invertir en necesidades de infraestructura, como más maquinaria, más turnos para empleados y más alternativas para hacerlo. Así que esa sería una forma de verdaderamente fortalecer el programa. Aileen, nosotros estamos en una situación un poco distinta porque por lo general nuestra planta siempre agota existencias, así que trabajamos 24 horas los 7 días de la semana, 4 turnos, sin pausa toda la semana. Nos encanta el programa TIP, pero obviamente que tuviera más fondos sería fabuloso, pero como había dicho, creo que consumimos como 3 millones de libras al año, lo acabo de calcular, así que agotamos nuestra participación en TIP muy rápidamente. Y no sé si cambios al TIP modificarían lo que hacemos. Creo que querría que sigamos utilizando hule granulado, porque siempre tenemos la pregunta de seguimos utilizando ese producto, usamos otros, pero el estado de California nos mantiene en el ramo de hule granulado y también esa estrategia de mercadotecnia. Siguiente pregunta, y va vinculada, pero ¿qué apoyos adicionales del gobierno y de la industria por parte de investigadores tendría el mayor impacto en el sector de fabricación de productos derivados de llantas? ¿Gobierno, industria o investigadores? Sí, yo creo que puedo leer la mente de Tim. Yo diría que más allá de ti, porque puede ser algo brutal para nosotros y para quienes conozcan el concepto de paga, es un documento redactado por abogados y los únicos que ganan en estas demandas son los abogados. Ni siquiera el demandante gana dinero, pero la creencia en California es que lo ven como costo de hacer negocios. Pero afecta mucho si tienes un mayor número de empleados, sobre todo bajo salarios horarios, porque una demanda paga puede involucrar a toda la plantilla de empleados, así que puede ser un aspecto devastador en lo que ocurre en California hoy en día. Así es. Y algo más que podríamos hacer es que si pudiéramos lograr que las dependencias municipales y estatales tuvieran un portal conjunto de adquisiciones para comprar producto reciclado fabricado en California y tal vez que se dé un descuento o algo así, eso nos permitiría por lo menos acercarnos, porque está cambiando la mesa totalmente. La gente va y viene, forjas una relación con alguien y se van. Pero si tuviéramos algún tipo de foro en el que pudiéramos estar todos y decir, mira, esta es nuestra oferta, no te digo que tengas que comprarla, pero esta es nuestra oferta si la quieres. Es básicamente lo que hace el catálogo de ustedes, Denise. El poder acceder a este y adquirir productos creados con material reciclado en el estado de California, directo con la fuente, para evitar muchos de esos obstáculos para la adquisición o compras por parte de dependencias en el estado. Ok, entonces cualquier programa gubernamental para apoyar a la industria en cualquier lugar sería fabuloso. Ok, así es. Aileen, me hace preguntarme de tu industria de techado, porque es más bien residencial, o buscas ampliarlo también a inmuebles de gobierno. Bueno, de hecho, trabajamos mucho con escuelas, sobre todo en Fresno, Clovis, Sanger, todos ellos usuarios muy sólidos de el material y no sé si sea solo el material de techado, pero sé que nuestro representante de ventas les ha hablado de lo mejor
que es la vida útil de nuestras tejas planas, les dura mucho más. Así que trabajamos mucho con escuelas. En lo que respecta a otros inmuebles gubernamentales, y de nuevo, y entras a, a la cuestión de las inclinaciones. La mayoría de los inmuebles de gobierno tienen inclinaciones de techo menores porque es más barato construirlas así versus uno más pronunciado. Pero siempre y cuando sea por lo menos una inclinación 3 y 12 lo podemos hacer. Pero en muchos inmuebles de gobierno no tienen techos tan pronunciados. Ok, me gustaría entrar más al tema de paga, pero tal vez no en esta reunión, que este es un tema un poquito delicado, pero centrémonos a lo demás. Empezamos contigo, Tim. ¿Qué estás viendo en el mercado para seguir creciendo el uso de productos derivados de llantas? ¿Tiene usted alguna iniciativa en particular, algún proyecto que pudiera mencionar como referencia? Y su empresa... Ah, bueno, esa es la siguiente, no. Pasemos a esa mejor, porque usted lo mencionó, la cuestión de hule importado. Y sé los esfuerzos que han existido al respecto y lo escucho cuando voy a las reuniones de la ASTM también, que es la Asociación Estadounidense de Fabricantes de llantas, perdón. No sé si pudiera comentarnos, es- no sé si está en la llamada, pero ¿qué nos puede decir sobre el tema rápidamente? ¿Quieres que hable de los productos importantes o no? ¿Cuál es la pregunta? No, lo que quiero es que nos digas, sabemos que es un problema en materia de sustancias químicas que pueden tener desvulcanización. El compuesto es muy distinto. Sí, es un compuesto muy distinto. Entonces, ¿qué nos puedes, lo que estaba tratando de decir es cómo afecta? Bueno, esta mañana también tuvimos comentarios sobre microplásticos y 6-PPD. Eso es un tema que escucho constantemente. 6-PPD quinonas. Le afecta a sus empresas, pero sé que en la ASTM, que perdón, es la Asociación Estadounidense de Pruebas y Materiales, ahora conocida como la Asociación Internacional de Pruebas y Materiales, en su experiencia en techado han identificado microplásticos o 6-PPD quinonas y en su caso ha afectado sus ventas, ha sido un problema serio. Por nuestra parte no lo veo como un problema serio. El estado de Washington hizo algunas pruebas, algunos análisis, de tal forma que tenemos resultados y por lo general identificaron que la mayoría de los problemas con el hule pulverizado son de llantas en circulación, en rodamiento, en carreteras, no en techos. Nuestros techos tienen el mismo tipo de emisiones que los que se fabrican con elementos de vidrio. Y no sé si sigan con estos análisis o no, pero francamente no nos ha afectado mucho. De vez en cuando, sí, por supuesto vendemos alguna venta, sea la persona que le preocupaba el látex, por ejemplo, ah, se- puede llevar a la pérdida de una venta y puede perderse ventas por u otro motivo, pero no lo vemos como un problema. De hecho, seguimos creciendo. Cobus, muy rapidito. Les pregunto a ustedes porque sus productos están en vialidades. ¿Han tenido problemas en materia de microplásticos o de contenido de 6-PPD quinona? No, no hemos sabido de que hacemos pruebas en agua del subsuelo, creo que de manera mensual, y son millones de libras de productos nuestros en el mercado. No tiene ningún tipo de lixiviación. Algunas de las inquietudes que había escuchado es que llantas contienen negro de carbono, pero es parte del producto en sí. En realidad no se lixivia del producto, así que no
hemos recibido noticias al respecto. Ok, pausamos el diálogo porque el tema puede tomar horas. Bien, nos quedan como 20 minutos más para preguntas. Veamos si hay una por aquí. Bien, alguien preguntó, así que se pregunta general para cualquiera de los panelistas que quiera responder, con los aumentos en micromovilidad como bicicletas eléctricas, ¿qué tan eficaces serían estas llantas al final de su vida útil para utilizarlos para productos derivados de llantas versus las llantas residuales de un vehículo convencional de pasajeros? Adelante, Aileen. Yo, para serles franca, no he prestado mucha atención al tipo de llantas que se utilizan. Me imagino que contienen mucho menos metal. No sé si estas bicicletas eléctricas o estos monopatines eléctricos contengan algo distinto, pero salvo que supiéramos la composición química de esas llantas específicamente, no sabría qué decirle. No solo no están trabajando los fabricantes en llantas, ahí están utilizando para vigilar, para poder monitorear presión de la llanta. Es un dispositivo que tiene que retirarse antes de someterlas a reciclaje. También están hablando de otros aditivos en el proceso de manufactura de llantas, de los cuales debemos estar, porque va a afectar el producto en sí. Pero este no es un diálogo para este grupo en particular necesariamente, pero para recicladoras. Bien, pasemos a la siguiente. El uso de hule pulverizado, ¿cómo en sus opiniones reduce emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo mejora la economía circular? ¿Ustedes lo monitorean como empresa? Así es. Y NRIs que existen en Estados Unidos y Canadá miden las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. No es parte de mi división, pero los datos que tenemos nosotros son parte de lo que analizan y dicen que también ayuda y tenemos EPDs en nuestros productos, y entre ellos el de hule granulado, y esto reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalece la economía circular. Así que sabemos que la mejora, yo estoy en sostenibilidad, y por cierto, EPD son las declaraciones ambientales del producto. Um, de nuevo, yo no me encargo de los análisis en sí, pero sí he visto los resultados de los análisis y sé que nuestras declaraciones ambientales de producto son mejores las de otros. Sí, lo mismo en el análisis del ciclo completo de vida, que se utiliza como parte de la declaración ambiental del producto, que te arroja esas cifras y con ciertas especificaciones puede identificarse entonces qué beneficios tiene en mejorar la huella de carbono de los productos que uno ofrece al mercado. Sí, de hecho lo tenemos. Y hemos eh, creado gráficas para monitorear contra la competencia, así que para poder saber cuál es nuestro posicionamiento versus la competencia. Cobus. Hay un número importante de competencia en su mercado. Es algo difícil. Tienen que estar muy pendientes de cambios y comercializar de manera distinta por la competencia. Tenemos dos principales grandes competidores, uno en la costa este, en este espacio, en este segmento de mercado. Tenemos más o menos 30% del mercado estadounidense y los otros dos son enormes empresas de inversión
con las que competimos, pero siempre estamos listos para competir con ellos. Nuestro principal competencia es en materia de mano de obra y de electricidad, pero nos encanta California, queremos permanecer en California, aquí está nuestra sede, pero estamos compitiendo con precios en la costa este en materia de mano de obra y de electricidad. Y ahí es donde los programas de subvenciones nos apoyan para competir con el resto de Estados Unidos, para, así podemos reciclar más llantas generadas en California y eso es una diferencia importante para nosotros. Tim, no sé si tengas algo más que agregar. No, me parece que es un punto excelente en realidad. Es difícil competir, de hecho, por eso es que los competidores y la gente pues está revisando pues justo poder equilibrar nuestras operaciones y otros estados debido a los costos energéticos de mano de obra, la falta también de abogados muchas veces organizados que a veces pues hacen ciertas cuestiones de denuncias frívolas, pero también pues los impuestos. Digo, la verdad es que hay muchas ventajas realmente de poder estar en otros lugares. Entonces nosotros definitivamente tenemos la mayor cantidad de llantas de desecho a comparación de cualquier otro estado. Entonces hay que poder asegurar que realmente podemos mantener nuestras compañías aquí. Hay aproximadamente 41 estados que de hecho crean la cantidad de llantas que nosotros producimos en California. Eso es impresionante, es impresionante. Bueno, hay una pregunta, esta es una buena pregunta. Si un asistente aquí, digo, nadie ha hecho esta pregunta, pero si estuvieran aquí el día de hoy y dijeran que están considerando entrar a este producto de llantas derivadas de producto o están tratando de escalar su operación existente, ¿cuál sería pues el mejor consejo que le podrían dar a esa persona basándose en su experiencia? Voy a empezar con Cobus. Sí, yo diría que hay que cuidarlo. Digo, parece ser algo muy fácil porque nada más es tomar esto y apretarlo o deshacerlo, pero en realidad aquí el punto es poder tener un producto de alta calidad. Entonces, eso es un reto. Hay que hacerlo poco a poco, no lo hagan demasiado rápido. Obtengan una prensa, una máquina, encuentren cómo hacerlo. ¿Qué hace la humedad? ¿Qué hace la temperatura? ¿Qué es lo que hace el hule granulado? ¿Qué es lo que también necesitan con respecto al uretano? ¿Cómo reacciona en invierno, en verano? También eso nos pasó a nosotros, ¿no? Que a veces teníamos muchísimo mal producto y entonces ahí se pierde el producto, el punto, ¿no? Porque entonces ya no reciclamos, sino que generamos más desechos al final de cuentas. Entonces hay que tener un muy buen entendimiento de qué controla, qué gobierna el proceso y obviamente ya después se puede escalar a partir de ahí. Sí, bueno, la intención es que pues sea amable, ¿no? Digamos, este consejo. Sí, así es. Así es. Bueno, pues, ¿sabes cómo se puede generar 1 millón de dólares con un negocio de este tipo? Digo, se empieza con dos. Eso no es fácil. Sin embargo, lo que dijo Cobus, justo poder tener una buena línea de producto, poder incorporarlo, eso es algo que es algo factible que se puede hacer. A mí me da nervios, sobre todo las jóvenes que vienen y que hagan lo que yo he hecho y empezar esto, pues, hace 20 años, 28 años, ¿no? Eso sería bien difícil el día de hoy. Entonces, la forma de hacerlo sería con el aumento de la automatización. Todavía se está trabajando en una industria anticuada, en mi opinión, y entonces también la parte del desmoldeado, pues eso ya se ha hecho, pero también hay que cargarlo. Entre más automatización tengan, pues entonces mejor mano de obra tienen y pueden pagarle más a la mano de obra que ya tengan y realmente pueden ser buenos salarios. Ese es el objetivo. Aileen, no sé si tienes un comentario. Bueno, pues la verdad es que yo pienso que una cosa no lo he mencionado, digo, yo entiendo cómo funciona el programa TIP con el refinanciamiento para el uso del ULE, pero me parece que si hubiera algo en el programa TIP en donde ayudan con la investigación, ya sea revisar el equipo, por ejemplo, que se necesita, o las fórmulas o lo que fuera, si hubiera algo que se pudiera agregar al programa, tal vez a través de algunas universidades que trabajan con Cal Recycle, para ayudar a los fabricantes a saber qué es lo que tienen que hacer para mejorar las cosas, pues sería muy bueno. Tal vez pagarle a lo mejor a pasantes durante el verano o algo así, alguien que sea ingeniero y que pudiera ayudar en el proceso de esa manera.
Entonces, tal vez tener como una mesa redonda o algo parecido en donde tal vez se puede traer a alguien, algunos fabricantes, ¿no? Por ejemplo, como ustedes, y tener algunas reuniones con Cal Recycle y pues poder platicar de esto. Creo que son algunas ideas que tal vez haya algunas personas aquí que les gusta la idea. Sí, hay unas personas, de hecho, de Cal Recycle que están aquí. Sí, yo lo sé. Justo por eso lo estoy mencionando. Digo, no hay mucha expertise en esta industria. Digo, la verdad, las personas que están haciendo sus propias operaciones normalmente como que se están aislando. A mí me tomó muchísimo tiempo. Cuando yo empecé, pues de hecho estábamos perdiendo $65,000 al mes. Estaba llamándole a todas las personas que yo podía y simple y sencillamente no me podían ayudar, al menos con respecto a la mezcla, las temperaturas, todo eso. La verdad es que eso fue prueba y error. Entonces, quien quiera que quiera empezar en la industria en este momento, sepan que necesitan tener un espacio en su presupuesto para prueba y error y para tratar de descifrarlo, como lo mencionó Cobus. Sí, es difícil a veces no hacer comentarios de repente, pero bueno, ya voy a hacer otra pregunta que viene del condado de Humboldt. Para los condados rurales, el reciclaje de desechos es difícil debido a los costos de transporte y otros retos. ¿Ustedes saben de algún potencial para productos reciclados de llantas que se pudieran fabricar en una escala más pequeña y utilizando llantas locales? Bueno, yo puedo mencionar algo al respecto. Creo que siempre se puede desescalar la operación. El problema de tener para muchas instalaciones es que necesita haber un gerente general para esa ubicación. Hay un componente laboral ahí también. Hay que tener la fuerza laboral, obviamente los operadores de línea de prensa, igualmente el gerente de producto, de producción. Si las instalaciones son muy pequeñas, a pesar de que las máquinas lo permiten, pues aún así necesitan que haya cierto tipo de supervisión para la ubicación como tal. Pero sí se puede desescalar, porque pues al menos en nuestra industria en realidad no es tanto. Nosotros podemos consumir pues con unas cuantas máquinas. Sí se pueden hacer como microinstalaciones y la estructura de gestión nada más iba a ser muy retadora en ese sentido. Es un buen punto. Muy bien. Ok. ¿Qué rol tiene las pruebas de desempeño del producto? En otras palabras, si ustedes hacen estándares ISO, de ASTM, certificaciones por partes de terceros, eso lo hemos visto en el pasado y bueno, cuando hemos tratado de tener otros productos, otros programas con Car Recycle, en ese momento no había un interés, pero ahora parece que pues hay bastante más interés en programas como de PCR y también análisis de ciclo de vida, la gente que puede trabajar en conjunto también en la industria. No sé si tienen algo de retroalimentación al respecto. Creo que Aileen ustedes han hecho ustedes en su compañía la mayor parte de eso, ¿no? Sí, en realidad es un requerimiento en la industria de construcción, digo, también es una seguridad de producto, sobre todo, que la gente pues está buscando, pero también tiene que ver con el desempeño y diferentes condiciones. Entonces, tenemos que llevar a cabo todas estas pruebas y en California, especialmente en el área de Los Ángeles, nuestros informes de ICC también se requieren para los productos. Entonces se tiene que tener cumplimiento por parte de un tercero y para obtener eso también se tienen que hacer todas las otras pruebas. Entonces, pues sí, que de hecho es algo que también implica muchos costos para ustedes como fabricantes hacer eso y aparte es tiempo. Sí, sí lo es. Sí lo es. Sí, y eso la gente a veces no se da cuenta, pero cuando alguien quiere entrar, no se da cuenta de lo mucho que puede costar esto para desarrollar un producto, ¿no? Aparte de todas las otras dinámicas. No sé, Tim o Kobe, si quieran decir algo. Eh, bueno, pues creo que en realidad no tengo mucho que mencionar en ese sentido, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. ¿Ustedes han hecho análisis de ciclo de vida, COVID, para su compañía? Hacemos pruebas internas, pero la verdad es que, o sea, por ejemplo, si hacemos pruebas de choques, pues esa es la especificación definida, o este es a lo mejor la vida de los productos. Digo, nosotros hemos desarrollado esto en nuestras pruebas porque obviamente no queremos que los productos se desintegren, pero son pruebas que nosotros decidimos hacer nada más para producir un buen producto. Pero en realidad no hay nada oficial que nosotros tengamos que hacer con respecto al producto. Ok, tengo un comentario por acá.
California tiene una tarifa para las nuevas llantas que se venden en el estado. De ahí viene el programa para los incentivos de llantas y pues no está relacionado a el déficit presupuestal del estado en general. No sé si CalRecycle quiere mencionar algo. Digo, tal vez quieran hacerlo. Si no, está bien. Ok, vamos a ver. Perdón que interrumpa, pero creo que también ese es un muy buen punto a propósito, ¿no? Digo, todo este ciclo también es muy sostenible. De hecho, es un ciclo justamente muy sostenible porque esa tarifa viaja a lo largo de todo el proceso con la llanta y en realidad, pues, la verdad es que sí es un programa muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, pues qué gusto que ustedes lo aprecien. Porque, pues sí, digo, todo lo que han hecho en general, la verdad es que es maravilloso. Digo, ya he estado ahí durante varios años, se han puesto mucho dinero, también ha habido ciertos programas de subvenciones, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Creo que ya perdí la pregunta que iba a hacer. Esto tiene un poco que ver con la parte medioambiental, pero ¿cómo equilibran las metas medioambientales con el costo de fabricación y el desempeño? Ese es un factor, digo, más allá de estas cosas nuevas que pues estamos escuchando todo el tiempo como látex, etcétera. Adelante. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo es que equilibran las metas medioambientales con los costos, la posibilidad de fabricar y también el desempeño? Bueno, en nuestra compañía, nosotros, pues básicamente tenemos la carga de reducir los costos. Entonces, cuando estamos revisando ciertas cosas, pues de hecho tenemos que encontrar una forma. Entonces, muchas veces es a través de la investigación que se hace en nuestros laboratorios con respecto a cómo podemos mantener el costo del producto neutro. Entonces, nada más tenemos que hacer muchas pruebas. Y tenemos un grupo que está muy bien capacitado y a veces nos sentamos y pues platicamos nada más de, bueno, cuáles son algunos otros cambios que necesitamos hacer para poder usar el producto. Sí, nosotros invertimos en energía solar para todo el edificio. De hecho, todo el edificio está cubierto con paneles solares. Eso ayudó a mitigar la huella de carbono, a utilizar menos, más bien, electricidad, la menos cantidad de electricidad que podamos. Todavía no está desempeñándose muy bien para nosotros en California, dado que siguen aumentando los costos energéticos. Aún así, esa fue una forma en la que nosotros pudimos mitigar nuestro impacto utilizando la energía solar como nuestra fuente energética principal. Bueno, en nuestro caso, obviamente nosotros no queremos dañar el medio ambiente, entonces estamos conscientes de que cualquier producto que tengamos, si tiene algún tipo de problema, bueno, pues una cosa que hicimos fue pues basarlo en la seguridad y también se conocieron los químicos y bueno, cuando nosotros supimos que existía un problema o si nosotros lo probamos, identificamos el problema, pues lo íbamos a cambiar, no íbamos a dañar al medio ambiente por ganancias, entonces hemos podido cambiar lo que hemos estado haciendo. Ahora los moldes de hule y todo el procesamiento como tal, todo lo que hemos hecho, las diferentes pruebas de aire, de lluvia, indica que no hay problemas y en el momento en el que supiéramos de algún problema, simplemente cambiaríamos y diríamos, no, no vale la pena dañar el medio ambiente o hacer algo que vaya en contra. Entonces, sí, esa es nuestra postura. Muy bien. ¿Cómo es que los programas de CalRecycle han apoyado o han acelerado? Bueno, me parece que ya avanzamos con esto. El panel puede articular cuál sería un mapa de ruta efectivo para los legisladores estatales y los actores que pudieran ayudarles. Esa es una pregunta, pues, un tanto complicada. No sé si pueda yo escribir un ensayo y mandarlo. Digo, la verdad es que no es una respuesta sencilla. Digo, hay muchas partes que se mueven para poder contestar esa pregunta. Es una muy buena pregunta y creo que es una que creo que probablemente se tiene que desmenuzar, digamos, y se tiene que revisar justo por parte de los actores. ¿Ok? Sí, yo estoy de acuerdo.
Creo que hay muchísimas partes a esa pregunta que digo, mucho de eso ya se ha mencionado aquí. Em, También todas las implicaciones de paga con recursos humanos y también, bueno, hablamos de qué otras maneras California también podría ayudar a los fabricantes. Digo, hay muchas cosas en realidad involucradas. Yo diría que entre Carl y OSHA, pues hay muchas leyes a las que nos tenemos que apegar y supongo que nuestra prioridad al final es que pues bueno, si uno llega a trabajar sano, pues se tendría que ir también sano, ¿no? 10 dedos, 10 dedos de los pies, todo, digo, todo el mundo tendría que irse de la misma manera como llegó. Entonces sí, creo que sí es una pregunta con mucha carga. Y pues sí, definitivamente creo que esta idea de una mesa redonda probablemente sería mejor en ese sentido o a lo mejor el ensayo de team porque hay mucho que implica. Sí, bueno, parece razonable, además de hacerlo en un foro público, es pues justo tomar a los líderes y sentarlos y platicar. Y digo, nosotros tenemos las oportunidades y sé que Carl Cycle está escuchando, entonces hay muchas personas aquí, entonces creo que podría ser una buena idea y digo, antes lo hacíamos, pero pues bueno, ahora a veces sí puede ser que para el desarrollo de producto no se ha hecho tanto. Sí, y mucho de eso, mucho de lo que estamos hablando en realidad no es tanto de Cal Recycle nada más, sino también de otras partes. Sí, ok, sí, eso es correcto. Sí, es cierto, tienes razón. Es un buen punto, efectivamente. Ok, bueno, pues ya casi revisamos las 30 preguntas. Estoy tratando de pensar en otra que tenga por acá. Vamos a ver. Vamos a ver si está por acá. O, Cobis, ¿tenías algo que querías mencionar? Porque tengo que encontrar otra pregunta por acá. Digo, tengo 30, tenía 30, de hecho normalmente es más que suficiente, pero sí, bueno, creo que ya terminé con las preguntas ahí. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ok, creo que ya la pregunté, pero no hubo una respuesta como tal. ¿Cuántos de ustedes en la llamada aquí? De hecho, creo que Cobus dijo que no, ustedes no hacían esto, pero ¿cuántos de ustedes tienen declaraciones medioambientales de producto? Y me parece, Aileen, que ustedes sí. Sí, nosotros tenemos un análisis de ciclo de vida y también declaraciones de producto para todas nuestras tejas. No tenemos todavía estos documentos con respecto a las declaraciones sobre accesorios, pero estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos en negociaciones de contrato para los EPDs y también para el análisis de ciclo de vida, pues actualmente estoy tratando de incorporar a más personas de California para que nosotros podamos, o incluso a lo largo del país, para que de esa manera podamos certificar los productos hechos en Estados Unidos y entonces que la comunidad de arquitectura tenga la confianza cuando se especifica que algo es de calidad y no es algo que nada más se trajo a este país bajo las reglas de ser supuestamente un producto reciclado de llantas. Sí, y eso es algo en lo que se ha trabajado mucho, sobre todo desde hace tiempo, en el asfalto aulado. Entonces, pues sí, se está haciendo mucho esfuerzo y ahorita estamos haciendo una SCM, sobre todo para recuperación de carbono negro y pues definitivamente bajo mi comité, pues probablemente les cuesta como $200,000. Sí, es bastante caro. Tengo una pregunta para ti, Denise, y de hecho para Carlos Recycle. Para aquellos de nosotros que queremos participar o involucrarnos más en la parte de políticas y también sugerir la solución de productos y algunas otras cosas. Tenemos a la gente de TIP con la que pues estamos en contacto, pero ¿quiénes son nuestros contactos para abrir esta conversación sobre nuevos productos, nuevo desarrollo de instalaciones, traer o incorporar posiblemente a otros socios y poder expandir nuestras operaciones de fabricación en California? Eso sería para todas las personas que trabajan con llantas recicladas, no nada más para SafePath.
Yo no puedo hablar por Cal Recycle, pero es una pregunta donde me parece que de hecho vamos a regresar y pues bueno, seguramente se va a abordar de la mejor forma que se pueda, porque también aparte hay ciertas capas, digamos, de gestión, supervisores, directores, etcétera. Entonces, pues sí, a veces son varias capas. Hola, Denise, soy Kyle. Nada más quería contestar esa pregunta de Tim. Nosotros trabajamos muy de cerca con todo nuestro programa de incentivos, entonces por favor compartan esas reflexiones con ellos y también conmigo me pueden contactar, pero si interactuamos con ellos, entonces si tienen retroalimentación, por favor bríndenlo. Gracias. Gracias, Kyle. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues nos quedan 9 minutos. No sé si alguien más tiene algo que quisiera mencionar. La verdad es que no estoy segura con respecto a qué otras preguntas podría yo hacer. Creo que también me puedo meter en la parte medioambiental, pero no quisiera hacer eso el día de hoy. Entonces, bueno, creo que de mi lado, yo nada más quisiera agradecer a todos, a todas, a Cal Recycle, a Denise y también a todas las personas que están involucradas en este proceso. La gente, la verdad es que siempre es un gusto trabajar con ellos. Todo el mundo siempre es muy amigable. El efecto positivo lo ha tenido en nuestra compañía, en nuestros empleados y pues en general es masivo. Entonces lo apreciamos tremendamente. Muchísimas gracias por eso. Yo estoy de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con esa declaración, así que gracias. Y gracias también por crear este foro igualmente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, parece que Clark Williams también apenas contestó a Cal Recycle. Ok, bueno, pues podemos hacer que cualquier negocio se contacte con nuestro equipo de asistencia para negocios que busca expandirse en California. Fantástico. Aileen, ¿ibas a decir algo? No, nada más quería decir lo mismo, ¿no? Que mi experiencia con Cal Recycle ha sido sumamente buena. Las personas con las que he estado en contacto han sido muy de mucha utilidad en el programa TIP, así que sí, es un muy buen grupo de gente, definitivamente. Eh, Regresé, bueno, 2017 había personas que ya se jubilaron o algo mejor ahora están en otras posiciones, en otros cargos, pero sí, definitivamente he disfrutado mucho poder trabajar con mis gerentes de subvención, etcétera. Entonces, sí, yo definitivamente veo el cambio desde 2006, sé que he estado involucrada, entonces pues sí ha sido mucho tiempo y a veces se pierde la gente, cambia la dinámica, pero la verdad es que también ha sido muy divertido también trabajar en los webinarios, ¿no? Igualmente Joaquín Wright fue el moderador en la primera sesión, entonces pues bueno, todavía seguimos haciendo eso, pero bueno, pues ojalá podamos tener más interacción, más educación con Cal Recycle y también con algunos de ustedes, porque creo que también ayuda mucho que ustedes compartan su perspectiva. Alguien acaba de preguntar qué es el programa TIP y cómo funciona. Es únicamente un programa para California. No he encontrado otro programa así en Estados Unidos, pero bueno, pues básicamente es un programa que, como Denise lo mencionó al principio, te paga digo, tú usas cierta cantidad de pues hule en tus productos, vendes esos productos y a ti te pagan por el hule que utilizaste en esos productos al máximo de tu subvención. Entonces, esa es la parte fácil, no sé para los demás, digo, a menos de que seas un fabricante en California, no sé de otro estado que tenga un programa como este. Exacto. Parece que Kevin Garrity, que es de nuestro equipo de Car Recycle de planeación, también ya puso su respuesta ahí igualmente. Entonces, pues bueno. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues entonces supongo que podemos pasarte la palabra de regreso, Tommy. Y bueno, nada más quisiera agradecer a todos. Muchísimas gracias. Fue un muy buen punto de poder interactuar. Digo, hacerlo de forma presencial es todavía más, pero bueno, pues igualmente dado las ubicaciones, pues ha sido muy bueno. Y también, pues bueno, quisiera agradecer a todos por toda su ayuda, su tiempo, su esfuerzo por hacer esto y también gracias a Tommy igualmente. Ya terminé. Muy bien, maravilloso. Pues muchísimas gracias y de nada voy a compartir acá mi pantalla